En Al Día Noticias establecemos comunicación con Jerome Sarabia. Jerome es una joven que estudia Derecho y si uno la trata de ubicar en Google, pues hay muchas referencias de ella. Así que la hemos invitado. Hace rato queríamos saludarla en estos micrófonos de Al Día Noticias porque se está destacando. Es una joven que interesada por la política. Jerone, muy buenos días. Bienvenida al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? No, buenos días, excelente. Gracias al Día Noticias por la invitación. Muy feliz de estar acá y con todo para ti, Colombia, acá en esta noche. Bueno, hoy es el partido de Colombia-Uruguay y ella tiene la camiseta puesta por Colombia. ¿Cuántos años tiene actualmente? Perdón que le pregunte porque 18. 18, porque es que uno busca en Google Jerome Sanabria y hay referencia desde los 15 años y luego dice los 16 y luego que 17 y luego entonces, ¿en cuánto vamos? 18, o En sea, 18. se está, Cumplidos hace poquito. ¿los cumplió hace poquito? ¿Cuándo? Sí, señor. Los cumplí en mayo, el 15 de mayo. Ah, muy bien. O sea que ya es mayor de edad. Ya es Sí, ya mayor tengo de edad. suerte. ¿Y quiere ser presidente de la República? Es mi mayor sueño ser presidente en 2050, pues digamos en mucho tiempo. Quiero ser presidente, pero no solo presidente, sino ser la mejor presidente de Colombia. Ah, muy bien. ¿Y en qué barrio vive en Bogotá? Se llama Calvo Sur, es en la localidad de San Cristóbal, que es una localidad al oriente de la ciudad. ¿Cairo? Calvo Sur. Calvo Sur, en San Cristóbal. Ujú. Sí, señor. ¿Vive en la montaña? No, digamos, San Cristóbal es una localidad muy grande que es varias montañas y un planito. Yo vivo en ese planito, Antes de... justamente, y es, digamos, el límite entre San Cristóbal y Santa Fe. Ah, muy bien, muy cerca del centro. Sí, me queda cerca de la universidad. ¿En qué universidad está? Estoy estudiando en el Rosario, entonces, y el Rosario queda en la Candelaria. Entonces me queda como a 40 minutos a pie. Ah, bueno. ¿Y va a pie? Prefiero volver a pie a veces cuando salgo a mediodía porque paso, digamos, de la universidad a mi casa y muchas zonas peligrosas. Y pues uno llevando en la maleta cosas importantes hay que tener cuidado, pero lo he hecho, me he devuelto a pie varias veces, pero en horarios de mucho sol. ¿Y bicicleta? No tengo bicicleta. Es peligroso, ¿no? Sí, también porque, digamos, yo vivo al lado del barrio Las Cruces. Y ese barrio, pues, pues para el que lo haya escuchado, es un barrio peligroso. Entonces, siempre, sí o sí, toca pasar por ahí. Entonces, hay que tener cuidado. Ah, ¿y estudia Derecho? Sí, estoy estudiando dos carreras, Derecho o Jurisprudencia, como lo llaman en mi universidad, e Historia, ambas en el Rosario. ¿Por qué Derecho? Derecho, pues, como cuando yo tenía como 10 años, conocí a un grupo de gente que hoy son grandes amigos y todos son abogados rosaristas. Y me parecieron tan buenas personas como la calidad humana y estaban metidos como en tema de política. Y dije yo, bueno, si quiero ser presidente, tengo que conocer el Estado desde adentro. ¿Y por qué en el Rosario? Por la calidad de personas que son ellos. Entonces dije, bueno, esto debe ser un factor común de la universidad. ¿Y desde qué año, desde cuántos años tiene la idea de ser presidente y cómo surgió esa idea? A los 11, un año después de decidir estudiar Derecho. Estas personas que yo conocí es un movimiento social en el que mi mamá trabaja. Y mi mamá me llevaba a esas reuniones, pues cuando yo salía del colegio, porque sencillamente no había dónde más dejarme. Entonces, pues me llevaba a esas reuniones y obviamente que pues qué pereza estar en esas reuniones, pero empecé a conocer a gente muy chévere, que todos jóvenes pilos, como que interesados en política y esas cosas. Y yo dije, bueno, esto está chévere. Y dije, voy a ser abogada. Y al año siguiente dije, bueno, voy a ser abogada, ¿para qué? Voy a ser presidente. ¿Y Jerome es hija única? No, yo tengo hermanos pues por parte de papá y otro por parte de mamá, todos mayores. Mm. ¿Y el nombre Jerome, de dónde salió? Bueno, es Jerome y es francés, pero ni mi mamá ni mi papá son franceses, ni tengo familia allá. La historia es que a mis papás les gustaba el nombre Jerónimo y Jerónimo o Jerónima suena horrible, o sea, yo no me imagino llamándome Jerónima, qué pena, pues para una niña. En cambio, Jerome es la traducción de Jerónimo o Jerónima. Y me parece que Jerome suena muy chévere. Pero si ustedes googlean Jerome sin mi apellido, les van a salir solo hombres, porque es un nombre que generalmente en Europa se usa es para hombres, entonces
Bueno, ¿Y tiene tocayas en Colombia? no, no he conocido, nunca he conocido personalmente a un o a una Jerome. Sé de Jeroms hombres, como un futbolista que me encanta, Jerome Boateng, alemán, pero nunca he conocido de otra mujer que se llame así. Ah, ¿y le gusta su nombre? Sí, me encanta. Pues cuando era chiquita no me gustaba porque era un nombre raro y en el colegio, no sé, me miraban raro y los profesores, en vez de decir Jerome, llamando a la lista, decían Sanabria. Entonces, era raro. Sí. Pero no, ya entendí que hace parte de lo que me hace diferente. Ah, bueno, y con eso le hacían bullying, ¿no? Sí, pues, digamos, era como la niña del nombre raro. Entonces, hubo un momento de mi vida, hace como 4 años, en que en la descripción de Instagram yo me puse como, sí, sí, la de nombre raro. Siempre es como, la de nombre raro. Yo, sí, yo soy. Soy yo. Bueno, pero no se dice Jerome, sino Jerome. Se dice Jerome, pero tengo mil derivados de cómo me dicen, es decir, no me molesta y me dicen diferente, me dicen Jerome, Jero, Yero, de mil formas diferentes. Sí. Bueno, y en la primera incursión en política fue a qué edad? Pues, digamos, en una participación directa a los 15 yo me lancé al Consejo Local de Juventud, una instancia pues de participación de los jóvenes en mi localidad y quedé electa por mi movimiento social, es como una ONG. De hecho, fuimos la ONG más votada de toda la localidad. Entonces, pues fue un gran logro. Ahí quedé electa, aún estoy en el cargo. Es un cargo, pues, si algo ahorita hablamos de eso, pues es un cargo de, digamos, sirve más como para el Para, nombre, para que, mostrarse, que ¿no? Para ir sí, como, formando exacto, que liderazgo. como para poder hacer algo, porque uno no tiene ni un poquitico de incidencia en las cosas locales. Pero bueno, yo no sabía eso cuando me lancé. Bueno, La cosa es que me lancé, quedé y ya llevo 2 años siendo consejera de juventud y eso fue a los 14 15 más o menos. bueno, pero se reúnen y me imagino que el alcalde les escucha en cuanto a qué necesitan para tratar de incidir en proyectos para los jóvenes. Bueno, pues eso pasa poco, pero pasa. Ahora el problema es que hay algo que yo le critico mucho a la política y es que hay mucha reunión. Reunámonos, pero nunca se concreta nada. Entonces es igual, nos reunimos con alguna instancia, alcaldía o quien fuere, y listo, los escuchamos y ya. Chequeamos, chuleamos en la lista eso. Es una botadera de corriente, Exactamente. Por eso es que yo tengo mis fuertes críticas a ese cargo de Consejo de Juventud. pero de todas maneras les sirve para ir consolidando ideas, para ir formando las ideas. Claro, Se está formando como política, seguramente es una no, figura de para eso, acuerdo. para ir formando nuevos líderes. Bueno, ya nos contó por qué está haciendo derecho. ¿En qué año va de su carrera de derecho? Ahorita voy a entrar a cuarto semestre, es decir, este es mi segundo año, y Ujú. en historia voy, pues como es un doble programa, voy como entre primer y tercer semestre. Pero la carrera implica que sea ¿es doble titulación o son por aparte? No, son por aparte. O sea, yo decidí estudiar historia también. ¿Por qué historia? Bueno, pues historia me parece una carrera interesante, o sea, como importante, importante combinarla con el derecho, porque si solo uno se queda con una base jurídica y no conoce la historia, pues está viendo solo un pedacito muy chiquito del panorama, digamos. Entonces decidí estudiar historia, por el momento estoy viendo como materias base aún, pero me ha gustado. ¿Y ya se siente famosa? No, famoso James. Bueno, No, famoso James. pero ya la han Pues entrevistado de muchas partes, la buscan, ya es un sí, referente. digamos un referente, me siento referente en tema de pensión y me alegra mucho porque era un objetivo para mí y es un tema que me apasiona profundamente, entonces me alegra, pero no, famosa no, famoso, no sé, un jugador de Nacional, algo. ¿Es hincha de Nacional? Ay, lo amo. Siendo Amo Bogotá, Atlético Nacional, pero sí. nació usted en Bogotá, ¿cierto? Sí, pues yo me hice de Nacional porque mi hermana mayor, por parte de papá, ponía como los partidos de Nacional cuando yo era muy, muy pequeña. Ujú. Y a mí como que me empezó como que yo sabía que existía un equipo llamado Nacional y luego por casualidad de la vida en otra ocasión, estando con otro de mis hermanos, yo prendí el televisor y justo estaban en la final, en una final de Nacional en 2011 contra la Equidad, en la que el arquero de Nacional tapó 3 penaltis y Mm. yo vi esos penaltis. Entonces, ver que el arquero de tu equipo tapa 3 penaltis ya te vuelve hincha, pues es como qué emoción tan grande.
¿Y Tenía yo como 4 años ahí. y quién era el arquero? Gastón Pesuti, el argentino. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos tratando de conocer a Jerome, que es un nuevo referente en Colombia en la política, quiere ser presidente, y uno busca en Google y hay artículos del Tiempo que ha titulado Jerome, la joven libertaria que quiere ser presidente de la República. Dice Jerome Sanabria es vocera del movimiento No con mi ahorro, numeral No con mi ahorro, que se opone de manera radical a la reforma pensional propuesta por el gobierno Petro. Luego aparece su cuenta de Instagram, luego aparece LinkedIn, donde seguramente dice Universidad del Rosario, estudiante de jurisprudencia e Mm. historia, speaker, interesada en sistema pensional y de salud. Luego aparece otra, nuevamente, Jerome Sanabria es una joven de 17 años, otro artículo del Tiempo. Jerón Sanabria, la joven que se hizo viral por debatir, y aparece otro artículo, luego Infobae, que es otro portal ahora muy fuerte en materia de información, y dice, me hostigó siendo menor de edad, Jerón Sanabria. ¿Quién la hostigó? Pasó, digamos, lo que me hizo reconocida y referente fue una discusión que yo tuve con el presidente Petro el año pasado, una discusión pública. Ujú. Yo, dime. En X, en Twitter. Sí, en X. Ujú. Lo que sucedió es que yo estaba opinando sobre reforma pensional y me hicieron un video como en el Congreso, ese video le estaba yendo muy bien y a los 2 días yo saqué un video sobre la reforma a la salud. Entonces tuvo muy buena acogida, entre esas retweets de algunos periodistas y entre esas le llegó al presidente Petro y el presidente Petro reposteó mi video diciendo como estas son las mentiras que difunden, algo así. Entonces, pues bueno, me llamó mentirosa y yo le contesté y al día siguiente él me volvió a contestar y yo le volví a contestar. Bueno, pues digamos que una conversación con el presidente, pero fue muy pesado porque imagínense que el presidente a ustedes les diga mentirosos. Y ahí pues yo era más chiquita, yo era menor de edad, entonces duro. Pero pues bueno, eso tal vez es lo que me tiene aquí este día en esta entrevista. Bueno, ¿y libertaria? Sí, ¿Por qué libertaria? ¿Cómo así no para decir que uno es libertario? bueno, ser libertario es defender y creer que la libertad es el valor más importante de la sociedad. Y cuando me refiero a libertad, no hablo únicamente de cómo actuar, qué decidir, qué opinar, no solamente es eso. Claro que es eso, pero también es tener libertad sobre mi bolsillo, es decir, en otras palabras, que el Estado no se meta ni en tu bolsillo ni en tus decisiones personales. Eso es ser libertario, digamos a grandes rasgos. Y yo me hice libertaria en pandemia, tenía 13 años, creo. Tenía 13 cuando me hice libertaria. Conocí a el ex rector de mi colegio era libertario y como que me empezó a mostrar lecturas, se me empezó a gustar eso y luego conocí a muchas más personas que hoy son grandes amigos sobre el libertarianismo y me empezó a gustar. Y obviamente uno modula las ideas a lo largo del tiempo, pero sí, a grandes rasgos soy libertario. Es decir, que se identifica con Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, Sí, lo está haciendo muy bien. y coincide con él cuando dice que la izquierda es una mierda. Pues coincido con él sobre todo cuando dice que a la izquierda no, o que al progresismo no hay que darle ni un centímetro. ¿Es antipetrista, Jerón? Anti cualquier idea que infrinja la libertad y que vaya en contra de la libertad, y Petro va muy en contra de la libertad, sobre todo económica. ¿Y Jerón ya tiene partido político o No, todavía no se ha matriculado con algún partido? Simplemente usted está haciendo no. lo que usted piensa que es. Sí, yo no tengo partido, creo que es importante mantener esa independencia porque uno en cualquier partido termina siguiendo un caudillo. Y un caudillo, pues, es una persona que un día se puede levantar de malas pulgas y decir una barbaridad, y uno por estar en el partido le toca apoyar. No, yo prefiero mantenerme la independencia, en tener mis ideas. Obviamente tengo algunos acuerdos, o sea, estoy de acuerdo con algunos políticos, pero de ahí a algo más, no. Pero bueno, los partidos son importantes porque a través de ellos se hace la política y tarde que temprano tendrá que escoger un partido. Ya la han llamado por ser una joven con algún liderazgo y que se logra visualizar ya en el panorama nacional. ¿Le han invitado para que haga parte de algún partido? Sí, por ahí ha habido algunos partidos, pero lo que yo les digo siempre, y pues lo digo muy públicamente también, es, yo no espero lanzarme a la política pronto.
decir, yo quiero terminar mi carrera, luego hacer mi maestría, ojalá en el exterior, y por ahí, mínimo en unos 10 años, poder incursionar en la política. Entonces, ¿por qué? Entonces yo les digo a los partidos, ¿por qué el afán de ahorita? No, nos vemos después. Claro, todo tiene su tiempo, ¿no? Tal cual, todo tiene su tiempo y yo estoy muy, muy chiquita aún. Jerón, ¿y cómo le gusta que le digan? Uy, depende. Pues me gusta el Jerón, me gusta, hay un amigo que me dice Jeromé, otros que me dicen Jero o Yero. Ujú. No, realmente no tengo ningún problema. Pues me gustan todos. ¿Y la voz? ¿Qué le han dicho de la voz? ¿Por qué su La voz? voz, por esa voz también me hacen bullying. Mi voz es gruesa, porque Sí, tanto mi papá como mi mamá tienen voz gruesa, entonces voz gruesa, voz más gruesa. genética, ¿no? Es genética. Pero Sí, eso le sí. ayuda porque cuando usted habla, se siente que habla con autoridad, no una Ah, voz ahí gracias. toda delgaditica que no se le cree, no. Entonces uno dice, no, y esa voz es mucha voz, ¿cierto? Ah, no, gracias, gracias. Pues antes, digamos, antes de querer ser política en el futuro o algo así, mi sueño era ser periodista deportiva. Pues yo amo el fútbol. O Ujú. sea, vivo por el fútbol, tengo esta camiseta puesta desde temprano. Me encanta el fútbol y yo quería ser periodista deportiva y a mí lo que me decían teniendo como 7 años era que por la voz me iba a ir muy bien en la radio. Y ya, es como la historia de la voz. Sí, y le cuento que yo también quería ser, cuando empecé en la radio a los 15 años, también en la ciudad de Cali, en el GRC, yo quería ser Ujú. comentarista deportivo. Y los Ajá, gerentes del momento, pues me llaman, pero terminé en noticias, afortunadamente, digo yo, pero de todas maneras. no, porque Y, afortunadamente, y afortunadamente, pues me gusta más ahora las noticias que lo deportivo. A veces eso deportivo, aunque se han abierto muchos espacios, pero generalmente siempre eran los mismos, siempre eran los mismos. Lo que pasa es que ya está empezando a darse una renovación y es un círculo como sí, muy es cierto. cerrado. Pero es un círculo, por ejemplo, Carlos Antonio Vélez, cuando yo era niño de 15 años, él ya estaba posicionado como uno de los mejores del país y sigue Ajá, siendo un comentarista líder en Colombia. Bueno. sí. Hablemos un poco de la reforma pensional, que fue básicamente el tema principal. Queríamos conocerla, la oportunidad de conocerla. Esta es nuestra No, primera gracias, un entrevista gusto. y espero tenerla más adelante aquí en Al Día Noticias, como quiera que usted quiera hacer política y está trabajando. Todo lo que usted ha dicho de la reforma pensional, ¿alguien se lo ha contado o es producto de qué? Bueno, pues el tema pensional yo empecé a interesarme cuando estaba en 11 en el colegio, es decir, hace 2 años. ¿Por qué empecé a interesarme? Alguna vez en un space del antiguo Twitter, pues del nuevo X, me estaban entrevistando sobre por qué quería ser yo consejera local de juventud. Entonces ahí yo contaba que era libertaria, yo contaba lo que opinaba, yo contaba, bueno, digamos, lo de ese momento. Y una persona que sabía de pensiones me preguntó, ¿y a usted le interesa el tema pensional? Y yo le dije, nunca en mi vida he escuchado nada del sistema pensional. Me dijo, bueno, le voy a presentar a un experto. Entonces me presentó un experto que me habló de pensiones y como que me gustó el tema. Y luego descubrí que mi profesor del colegio de matemáticas de ese año era también experto en pensiones, pero desde la mirada radicalmente opuesta al que me presentaron la primera vez. Entonces yo dije, uy, Dios mío, ¿Ahora qué por un hago? lado claro, por un lado tengo uno que es acérrimo defensor de Colpensiones, acérrimo y del Estado, y por otro lado tengo uno que defiende plenamente el ahorro individual. Uy, chévere, pues se me abrió un panorama muy grande porque era pues es una perspectiva muy amplia. Y luego, entre esas charlas y charlas, me empecé a dar cuenta que el tema pensional tenía una influencia directa en mi generación. Y dije, hombre, si yo soy consejera local de juventud y mi objetivo, digamos, mi deber, es representar los intereses de los jóvenes, pues de mi localidad, que son jóvenes entre 14 y 28 años, y esta reforma afecta directamente a esos jóvenes, pues ¿por qué no empiezo a hablar de eso? Mm. Entonces, en 11 en el colegio empecé a investigar más sobre el tema, empecé a tener muchas más charlas, asistir a eventos, a ver debates sobre el tema pensional, y entre eso, como a los 6 meses, conocí a Julio César Iglesias, que es un analista financiero. Julio Lo César Iglesias, conozco, lo he él, entrevistado, él es sí. el fundador del movimiento en el que yo hago parte, digamos, de No con mi ahorro. Nosotros somos 3 personas en No con mi ahorro, Julio Iglesias, el creador, Mateo Amaya y yo. Estamos los tres como un gran equipo y digo yo que esto ya se ha convertido más como una familia porque nos mueven las mismas convicciones y es la reforma pensional expropia el ahorro de la gente.
y, en mi caso, deja sin pensión a mi generación. Entonces lo conocí a él, hicimos un muy buen match, hicimos match con Mateo y armamos el equipo y empezamos a trabajar duro como desde agosto del año pasado. Bueno, en conclusión, entonces, la reforma pensional que se aprobó en el Congreso, que además ya se está anunciando que se va a presentar otro proyecto para poder corregir lo malo que se Qué aprobó en esta barbaridad. iniciativa. O sea, lo aprobaron porque había que aprobarlo, pero Sí, fueron qué cosas barbaridad. que lo pupitriaron en Cámara, no Ujú. se debatió ni un solo artículo y es posible que el proyecto se caiga en la Corte Constitucional. Pero hoy, ¿qué le puede decir usted a los colombianos de lo que conoce? ¿Por qué el gobierno dice que ahora sí se van a pensionar los colombianos y usted nos está dando una idea, una versión de que ahora sí se quedaron los jóvenes sin pensión? Bueno, pues, ¿qué sucede? Con el sistema actual se pensionan únicamente uno de cada cuatro colombianos. Únicamente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque eh, tiene algunas cosas muy desiguales la ley 100. Si bien es una buena ley, a mí me parece que es una muy buena ley, sobre todo en temas de salud, pues tiene algunos problemas en pensiones que era necesario corregirlos. Ahora esta reforma no los corrige, los agrava. ¿Cuáles son esos problemas? Uno, principalmente, es el hecho de que en Colpensiones existen subsidios a las altas pensiones y que son subsidios pagos por el presupuesto, pero sobre todo por las pensiones de los que menos ganan. Entonces, para poner un ejemplo, mi abuelita cotizó un salario mínimo durante toda su vida. Mi mamá cotiza más salarios, digamos que mi mamá cotiza sobre cinco, por ejemplo. Si mi abuelita estuviera cotizando en este momento en Colpensiones, a ella de lo que cotiza le quitan una parte para darle un subsidio a mi mamá, que gana más. Es absurdo. Es absurdo cómo funciona Colpensiones. Y luego, si uno analiza cuál es la estructura de Colpensiones, nos damos cuenta que es una pirámide. Una pirámide. ¿Por qué? Porque el dinero, y ahora ya para el caso específico, mi abuelita ya está pensionada, mi mamá sigue aportando. Para el caso específico, lo que mi mamá aporta junto con otras personas es el dinero que inmediatamente se va para pagarle la pensión a mi abuelito. Es decir, en Colpensiones la plata no se ahorra, no se invierte, sino se gasta, se redistribuye. Algo así. En la pirámide, todos los de la base aportan y su ahorro, pues ahorro entre comillas, porque no es un ahorro, se va directamente a pagar pensiones. Eso es muy diferente a cómo funcionan los fondos privados de pensiones en Colombia. Ellos no son una pirámide, lo que hacen ellos es reciben el aporte de la persona, en este caso de mi mamá, y lo meten a una alcancía que se llama Janet, tiene el nombre de mi mamá. Y esa alcancía, además de ahorrarlo, empiezan a invertir el dinero en portafolios. Entonces, ese marranito, digamos, esa alcancía, no se queda solo en un propio tamaño, sino que empieza a crecer. Es por eso que en los fondos las personas tienen rendimientos o rentabilidades. Entonces, bueno, partiendo de la base que Colpensiones es una pirámide y que la reforma pensional obliga a todas las personas a cotizar en Colpensiones, a todas, todas en absoluto. Perdón, yo le hago una precisión, que es que a mí me parece que más que pirámide podría uno darle el nombre de cadena. ¿Por qué pirámide? Y yo lo veo como una cadena cuando uno está en un ambiente laboral o uno está en una cadena donde todos aportan 100.000 pesos y arrancamos por acá por X y terminamos en Luego recoger Z, pero todos van a recibir en algún momento lo que todos aportan. En la algo. pirámide ponen los de abajo y reciben los de arriba. ¿Podría ser más cadena que pirámide? Porque es que yo siento que la No. pirámide es como un tumbis. Mientras Ujú. que lo de cadena a todos les va a corresponder en algún momento. He ahí el problema, que no a todos les va a corresponder en un momento, que es lo que yo advierto. Y es, bueno, mi mamá pues afortunadamente ya está en transición, a ella le va a corresponder, pero a mi hermano, que tiene pocos años más que yo, que ya hace parte de esa pirámide, a él no le va a corresponder. Es decir, él da, da y da y no va a haber quien le dé a él. Pero ya explicamos por qué no va a haber quien le dé a él. Entonces, ahora sí, partiendo del punto que la reforma pensional nos obliga a meternos digamos, a esa pirámide de Colpensiones, nos obliga a todos los colombianos, es decir, pasa a 19 millones de personas que hoy están en un fondo privado, las pasa directamente a Colpensiones a cotizar sus primeros 2.3 salarios todos los meses. ¿Y qué sucede? Pues que la base se va a ampliar y va a ser súper bueno para el gobierno en un muy corto plazo.
porque actualmente Colpensiones está teniendo un déficit y por eso cada vez necesita más plata del presupuesto. Ya no hay plata en este momento para pagarle a mi abuelita ni a mi abuelito, por ejemplo. Entonces, imagínense, ahora que Colpensiones va a recibir el aporte de 19 millones de personas, pues esa base se va a ampliar un montón y Colpensiones ya no va a tener, digamos, problemas de dinero. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que esos 19 millones de personas tienen en promedio 35 años, los que hoy están en un fondo. El problema viene cuando se empiecen a pensionar. Esa base ya va a pasar para arriba, va a pasar para arriba. Y se le suma otra cosa, y es que los jóvenes no estamos teniendo hijos. Entonces cada vez va a haber menos aportantes. La tasa de natalidad en Colombia está cayendo en un 11%, según el DANE, y en el último mes en un 13%. Es decir, no estamos teniendo hijos. O sea, que va a haber 19 millones de personas que se van a pensionar y no va a haber quien aporte para ellos. Muy poquitos aportantes para muchos pensionados. ¿Qué pasa? Se invierte la pirámide, queda algo así. Y pues, ¿qué pasa cuando se invierte la pirámide? Pues que se cae. Sencillamente, digamos, una pirámide invertida no se sostiene, se cae por su propio peso. ¿Y eso cuándo va a pasar? Que eso, pues, digamos, no lo digo yo, eso ya lo reconoce hasta el propio Ministerio de Hacienda. Eso pasa cuando se acaba el ahorro, que el ahorro nunca se debería acabar porque siempre se está invirtiendo, ¿sí? Esta reforma es pésima por ese motivo, porque se gasta el ahorro. ¿Cuándo se va a acabar ese ahorro? Para el Ministerio de Hacienda en 2067, para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en 2063. Y aunque puede sonar que es muy lejos, si hacemos las cuentas, faltan 38 años aproximadamente. ¿Y quiénes van a ser los que se van a estar pensionando en ese momento de la vida? Los jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos están diciendo abiertamente que se va a acabar el ahorro. O sea que nosotros, después de aportar toda nuestra vida y pagarle la pensión a abuelitos y abuelitas, no vamos a tener quien nos pague a nosotros porque se acaba el ahorro y porque ya no va a haber tantos aportantes. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestro país? Y no es, digamos, como una predicción, sino viendo el ejemplo de Europa, que ellos están sufriendo este mismo problema. Lo que va a pasar es que las pensiones de los jóvenes se van a ver reducidas a miserias. En Cuba, por ejemplo, una pensión es como de $2, en Venezuela es de $1. Eso mismo va a pasar acá, que la pensión va a ser muy bajita porque no va a haber quien aporte. A eso nos están condenando con esta reforma pensional. Y con el sistema actual, sin contar la que se aprobó hace poco en el Congreso, ¿con esa sí se pensionarían los jóvenes? Con esa, el problema es, hay que hacer muchas reformas. Digamos, este sistema actual necesita una reforma porque Colpensiones es insostenible. Es decir, todos los jóvenes que entren, digamos que no hemos aprobado la reforma, todos los jóvenes que entren a cotizar a Colpensiones sin reforma, igual van a quedar, digamos, no tanto mi generación, sino otras generaciones van a quedar en muchos problemas, porque Colpensiones, al ser una pirámide, pues definitivamente termina cayéndose. El punto, digamos ahí, es que lo que se necesitaba era una reforma que hiciera todo lo diferente a esta reforma. Una Igual reforma con los que, subsidios, por ejemplo, que es que hay gente con claro, 25 salarios mínimos que, como usted lo señala, hay gente que gana bien que no necesita el subsidio. Es quitarle los subsidios tal a las cual. pensiones altas. Tal cual, pero es que, digamos, para atacar el problema de raíz, porque ese es solo uno de los problemas, para atacar el problema de raíz de lo que tiene nuestro sistema actual y corregirlo, como se debe corregir, lo que debe suceder es que Colpensiones deje de ser una pirámide, que Colpensiones deje de gastar el dinero y que se dedique a hacer lo mismo que hace un fondo privado, pero administrado por el Estado. Es decir, que recojan el dinero y lo inviertan en mismas condiciones de competencia con los fondos privados. Si Colpensiones se dedicase a eso, a invertir el dinero y a ahorrarlo, no tendrían problemas de solvencia económica. Colpensiones hoy no estaría en quiebra y no estaría a punto de quebrarnos a nosotros. Digamos, hay que copiar el ejemplo de lo que hizo México hace algunos años, que fue migrar todo el sistema al ahorro individual. Es decir, es que yo siento, y ya es una opinión personal sin ser experto, que esto de los fondos privados es un atraco, porque las personas Ok. ahorran y tienen una pensión y al final el fondo privado les dice, mire, usted tiene aquí 50, se lo doy a cuenta gotas o se lo entrego ya, y se desentiende, se lava las manos y la persona va y recibe todo ya, la invierte, quebró, se quedó sin nada. Ujú. Entonces, eso me parece que también es, que es malo.
Pero, por ejemplo, ese caso de la devolución de saldos es para las personas que no alcanzan la pensión, es decir, para los que no alcanzan las semanas. Un caso de eso es mi papá. Mi papá cotizó muy pocos años, yo creo que él cotizó como 450 semanas en total en un fondo Ujú, y dejó su ahorro, pues como que él se desentendió de su ahorro y cuando cumplió la edad fue a reclamar su ahorro y consiguió una gran cantidad de dinero porque se había invertido. Con eso hizo cantidades de cosas, aún tiene dinero y entre esas pagó el primer semestre de mi universidad. ¿Qué hubiera pasado en ese mismo caso si él hubiera estado en Colpensiones? ujú. Si él hubiera estado en Colpensiones y no hubiera alcanzado las semanas, es decir, el mismo caso, tal cual, a él le hubieran devuelto también su dinero, pero sí, lo que le devuelven es 7 veces menor a un fondo, por lo que no tiene inversión. Y como el sistema actual solamente pensiona a una de cada 4 personas, a esas 3 personas que no alcanzan la pensión, les sirve más que le devuelvan más dinero a que les devuelvan, yo llamo yo, digamos, una gotera Pero de he dinero. escuchado a Julio César Iglesias, a quien usted hizo Sí, referencia, al senador David Luna, diciendo que esta reforma que se acaba de aprobar en el Congreso y que podría caerse en la Corte Constitucional, también está expropiando porque quienes tal cual. no cumplan las semanas de cotización para pensionarse, no van a recibir lo que ahorraron, sino que les van a dar algo simbólico como de 70.000 pesos o Sí, es un trescientos robo. mil pesos. ¿Eso es Es cierto? un robo. Eso es cierto, se llama pilar semicontributivo y lo que establece es que esa devolución de saldos, mejor dicho, lo que le dieron a mi papá, se elimina. Eso ya no va a existir así la persona esté en un fondo. El pilar semicontributivo plantea que quienes estén entre 300 y 1.000 semanas, cuando cumplan la edad, por ejemplo, mi papá, 450 semanas, le van a decir, señor Jorge, usted tiene que, primero, usted tiene que esperar 3 años más y ahí sí vuelva. O sea, no a la edad de pensión, sino 3 años más. Entonces, listo, mi papá cumple 65, 3 años más, y vuelve. Y cuando vuelve, no le van a devolver los millones que él tiene, ni su ahorro, sino le van a dar, tal cual como usted lo decía, tal cual, algo simbólico. Es una gotera de dinero Ujú, que establece Colpensiones que va desde 72.000 pesos hasta 300.000 pesos en el mejor de los casos, ujú. para las personas de escasos recursos. Y ahí es donde yo pongo la pregunta y es, ¿por qué el Estado tiene que decidir o por qué Colpensiones tiene que decidir sobre mi dinero? Y yo te hago una pregunta, ¿qué preferirías Claro, tú? si yo lo ¿Que te aporté, si devuelvan? es mío, porque Es yo lo tu plata, aporté, es tu claro, ahorro, es exacto, mi que te trabajo. devuelvan 100 millones de pesos, por ejemplo, 100 millones o que te devuelvan 150.000 mensuales y solo después de 3 años de la edad. Bueno, esperamos que en el proyecto que anunció el gobierno que va a radicar ahora en el 20 de julio, Ujú. que se hagan las correcciones, aquí haya lugar. ¿Cuántos puntos hay para corregir en esa ley que quedó mal hecha, que la sacaron a las patadas, a los trancazos? Es que el propio planteamiento de la ley, o sea, digamos, la idea de la ley ya es malo. Entonces, por más correcciones que uno le haga a algún artículo, pues no es mucho, pero por ejemplo, este pilar semicontributivo no lo van a corregir porque este pilar semicontributivo es un logro para el Estado, porque ¿qué hace? Que el Estado se apropie del ahorro de la gente, por eso hicimos, y el senador David Luna lo dice muy bien, expropia la plata de las personas para solo devolverle una cantidad muy chiquitica, una miseria de dinero. Ahora, yo creo que ¿qué van a corregir? Van a corregir el tema de gravar las pensiones porque quedó absurdo que todo aquel que gane aproximadamente más de 3.600.000 en pensión mensuales tiene que pagar un impuesto sobre su pensión. Eso es un absurdo, no, es un sinsentido, ¿sí? Porque Yo tres creo que eso lo millones corrigen. 600 tampoco es que uno sea pues millonario, si se lo gana. Exacto, Eso es como no, para vivir a ras. tal cual. Jerón, una pregunta. ¿Está usted de acuerdo cuando el presidente dice que qué hay de malo en esta reforma que es bienvenida si se le va a poder asistir creo que son 3 millones de ancianos, de abuelitos que no tres se han millones de abuelitos. pensionado y que con esta reforma se le va a poder untar la mano a estos ancianos que hoy no reciben nada? ¿Qué hay de malo en eso? No. Ese es otro pilar, se llama el pilar solidario y establece eso, que el gobierno le va a dar unas mesadas de 233.000 pesos a las personas que nunca hayan cotizado. Y uno dice, qué maravilla. El problema es de dónde va a salir el dinero. El dinero va a salir de tu ahorro y del ahorro de mis papás y del ahorro de mis hermanos. Por eso nuestro lema es no con mi ahorro. Ah, Y hay otro, porque con eso los se privados va. lo invierten en bolsas, en carreteras, Ujú. en inversión, en proyectos,
retorna con rendimientos y lo entregan. Aquí cogen mi plata de mi pensión, la invierten y no hay cómo recuperar el dinero, porque la plata Exacto. se fue. Exacto, y no tanto que la invierten, la gastan directamente. Ujú. Entonces, ese es el primer punto, que el dinero con el que se van a pagar esos subsidios es con el ahorro de la gente, es decir, con el dinero que entre a flujo a Colpensiones. Eso es un sinsentido y es una injusticia, en primer lugar. En segundo lugar, esos subsidios que me parecen chévere, una buena idea porque es ampliar Colombia Mayor, esos subsidios se pueden dar con dinero del presupuesto nacional. Pero Y el entonces no presidente, debería haberse incluido ese tema en la reforma pensional porque no es exactamente. no es pensión, sino un subsidio. Exactamente. Ahí usted toca dos puntos elementales. El primero es que esto es solamente, ese pilar solidario era solamente el argumento del gobierno para defender la reforma, Mm. pero es algo que se hubiera podido sacar con una firma en un decreto, así como ya lo sacó el presidente para los abuelitos mayores de 80 años. Es un tema de firmar un decreto y ya quedó, en primer lugar. O sea, es un Eh, sinsentido y en segundo lugar es un subsidio. Y la reforma y la ministra del Trabajo dice que con esta reforma van a aumentar la cobertura. Eso no tiene sentido porque están contando a los viejitos que van a recibir 233 Como si mil fuera una pesos como pensión. una pensión. No, Correcto. entonces están diciendo que van a aumentar la cobertura y que todo el mundo se va a pensionar. Gerón, uno podría decir que esta reforma pensional de Gustavo Petro es pan para hoy, hambre para mañana. Tal cual, es pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy porque les va a ampliar la base de cotización de Colpensiones y les va a dar un gran flujo, por lo menos por 5 años, pero el problema viene en unos 10 o 15 años. Bueno, realmente es una situación que se está planteando ahí. ¿Cómo resume? Nos quedan un par de minutos. ¿Cómo resume Ujú. usted lo que ha sido hasta el momento el gobierno de Gustavo Petro para Colombia? El gobierno ha sido, uf, Dios mío, ha sido la muestra principal de que es un proyecto antilibertad. Ha sido un gobierno que se ha puesto la 10 por expropiarle el ahorro a la gente, que no solamente va por el ahorro pensional, sino que también va por el ahorro de las cuentas de ahorro en los bancos. Y eso ya lo vimos con las tales inversiones forzosas que está queriendo hacer el presidente. Es un gobierno que no valora la propiedad privada y no la respeta. Y cuando hablo de propiedad privada no me refiero a grandes empresarios, me refiero a lo que usted tiene, a sus propiedades, a su ahorro. Y es un gobierno que definitivamente es antilibertad porque nos quita la libertad de elección, por ejemplo, en este caso, de elegir dónde cotizar nuestro dinero y de asegurar un futuro. Entonces es un gobierno que se cree el papá de todos, se cree papá Estado y cree que tiene capacidades para decidir mejor que cada persona sobre su propia vida. ¿Y cree que hay constituyente? Sí, creo que hay constituyente, porque lo vimos con la reforma pensional, los partidos tradicionales, y perdón que lo diga así, son unos vendidos. Los partidos tradicionales le hicieron todo el juego al presidente. Entonces, si el presidente osara de intentar algo en el Congreso, tiene vía. Y si no lo hace por el Congreso y lo hace por una vía antidemocrática, pues lo conocemos, seguramente puede suceder. Entonces, creo que sí hay constituyente y es el inicio del fin, Es decir, que usted cree en los maletines llenos de plata que circulaban en el Congreso de la República para comprar congresistas. totalmente. Y yo creo que la muestra de eso son el presidente de la Cámara, por ejemplo, eh, el presidente de la Cámara antes de este escándalo se mostraba muy en contra y después del escándalo empezó a agendarles más sesiones, a darles más la palabra, a no agendar la audiencia pública. Bueno, uno ve cambios muy, muy radicales en las actuaciones de los congresistas y da para pensar que eso sucedió. Bueno, pues Jerón Sanabria, gracias por estar en el Día de Noticias. Volveremos a estar en contacto para que nos siga ilustrando sobre lo que usted está